No puede ser real. Esto tiene que ser un error del banco. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. Cerré la aplicación y la volví a abrir, rogando que fuera una falla del sistema. Pero ahí estaba otra vez. Saldo disponible, 0 pesos. Mi cuenta bancaria, donde guardaba 30 años de sacrificios, estaba completamente vacía. El aire se me atoró en la garganta. Mis piernas se volvieron gelatina. Durante unos segundos, el mundo se detuvo por completo. 240.000 pesos. Susurré mirando la pantalla. Todo mi dinero ha desaparecido. Fui directo al historial de movimientos con el corazón latiendo como tambor de guerra. Y ahí estaba la verdad más cruel que podía imaginar. Transferencias que yo jamás había autorizado. Retiros en cajeros que yo nunca había usado. Compras en línea que yo no recordaba. Todo había sucedido en las últimas 3 semanas, mientras yo dormía tranquila creyendo que mi familia me amaba. Cada transacción era como una puñalada. Cada retiro, una traición más profunda. Pero lo que me destrozó completamente fue descubrir desde qué dispositivo se habían hecho todas esas operaciones. El teléfono de Marina. Mi propia hija había estado saqueando mi cuenta durante semanas, robándome centavo por centavo mientras yo le cocinaba, la abrazaba y le decía cuánto la amaba. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, sosteniendo mi teléfono como si fuera una bomba. Marina, Celestino y Beatriz seguían en la sala, riéndose de algo en la televisión, tomando el café que yo había preparado con tanto cariño. Se veían tan relajados, tan felices, tan culpables. «Marina», logré decir con la voz quebrada, mostrándole la pantalla de mi teléfono. «Necesito que me expliques qué significa esto». Mi hija ni siquiera se inmutó. Me miró con esos ojos fríos que últimamente había empezado a reconocer y soltó una carcajada que me atravesó el alma, como un cuchillo. «Ay, mamá, otra vez con tus paranoias de dinero. ¿No te das cuenta de que ya no necesitas preocuparte por esas cosas a tu edad?» Sus palabras me golpearon peor que cualquier bofetada. Celestino se acomodó en mi sillón donde mi difunto esposo solía leer el periódico, y agregó con una sonrisa burlona. «Ofelia, es normal que las personas mayores se confundan con los números. Marina solo está cuidando que no cometas errores financieros». Beatriz asintió, mirándome con esa superioridad que tanto odiaba. «Sí, suegra, usted ya cumplió su ciclo productivo. Ahora solo debe descansar y dejar que los jóvenes manejemos lo importante». Me quedé paralizada. ¿Ciclo productivo? ¿Los jóvenes? ¿Acaso habían olvidado que esa casa era mía? ¿Que cada mueble lo había comprado con mi sudor? ¿Que cada peso en esa cuenta lo había ganado trabajando doble turno durante décadas? Marina se levantó y se acercó a mí con esa actitud condescendiente que me hacía sentir como una niña regañada. Puso su mano en mi hombro y me habló como si fuera una anciana senil. «Mamá, te estás alterando por nada. El dinero está seguro, solo que ahora yo lo administro mejor. Tú ya no tienes la capacidad mental para manejar finanzas complejas». Sentí como si me hubieran arrancado el corazón con las manos. La niña que yo cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. La adolescente a quien defendí cuando todo el mundo la criticaba. La joven a quien apoyé cuando su primer matrimonio fracasó. Ahora me miraba como si fuera un estorbo. «Pero Marina», logré susurrar, «ese dinero es para mis medicinas, para mis gastos, para mi funeral». «Mamá, por favor, no seas dramática. Nosotros nos encargamos de todo eso. Lo único que tienes que hacer es relajarte y disfrutar tu vejez sin preocupaciones». Vejez. Esa palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Celestino soltó una risita despectiva. «Además, Ofelia, seamos honestos. ¿Qué tanto puedes necesitar a tu edad? No sales, no viajas, no compras ropa nueva.
Es más eficiente que Marina administre esos recursos. Beatriz completó la humillación. Exacto, suegra. Usted solo gasta en pastillas y comida. Nosotros podemos optimizar mejor ese dinero para toda la familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no de tristeza. Era pura rabia la que me quemaba por dentro. Marina sonrió con esa frialdad que había aprendido a perfeccionar. Mira, mamá, entiendo que te sientas confundida, pero esto es lo mejor para todos. Tú no te preocupas por números complicados y nosotros nos aseguramos de que tengas todo lo que necesitas. ¿Todo lo que necesito?, repetí con voz temblorosa. Marina, era mi dinero, mi pensión, mis ahorros. Era, dijo ella enfatizando la palabra como si fuera un clavo en mi ataúd. Ahora es nuestro dinero familiar y como familia tomamos decisiones juntos sobre cómo usarlo. Celestino agregó: Ofelia, no entiendes la economía moderna. Ese dinero parado en tu cuenta no estaba generando nada. Nosotros lo estamos invirtiendo sabiamente. ¿Invirtiendo en qué?, pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Beatriz intercambió una mirada cómplice con Marina. En el futuro de la familia, suegra. En cosas que usted no puede comprender a su edad. Ahí estaba otra vez. Mi edad. Como si tener 65 años me hubiera convertido automáticamente en una inútil mental. Soy Ofelia García Morales y durante 30 años trabajé en la fábrica textil San Ángel para criar sola a Marina después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 8 años. Me levantaba a las 4 de la madrugada para llegar al primer turno, cosía hasta las 2 de la tarde y luego corría a mi segundo trabajo limpiando oficinas hasta las 10 de la noche. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se jorobó por las largas horas inclinada sobre las máquinas, pero jamás me quejé. Todo era por Marina. Le di la mejor educación privada que podía pagar. Cuando sus compañeras de clase tenían útiles de marca, yo trabajaba horas extra para comprarle los mismos. Cuando quería ir a excursiones escolares caras, yo vendía mis pocas joyas para costearle el viaje. Nunca, jamás, le negué algo que estuviera en mis posibilidades. Recuerdo vívidamente el día que Marina me dijo que quería estudiar administración de empresas en la universidad más prestigiosa de la ciudad. La colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Esa noche lloré en silencio. No porque no quisiera dárselo, sino porque no sabía cómo conseguir tanto dinero. Pero lo conseguí. Pedí préstamos, trabajé fines de semana extras, hasta vendí la única herencia que tenía de mi madre, sus aretes de oro. Marina nunca supo de esos sacrificios. Yo me encargaba de que nunca le faltara nada, de que nunca sintiera la presión económica que yo vivía todos los días. Cuando se graduó, lloré de orgullo viendo a mi hija recibir su título universitario. Era la primera mujer de nuestra familia que había logrado estudiar una carrera profesional. Todo mi esfuerzo había valido la pena. Después vino su primera boda, un evento que ella soñaba desde niña, con vestido importado, salón de lujo y luna de miel en Cancún. Otra vez, yo me las arreglé para darle todo lo que quería, aunque eso significara endeudarme hasta el cuello. Cuando ese matrimonio fracasó después de 2 años, Marina regresó a mi casa devastada. La recibí con los brazos abiertos, la consolé, le dije que todo estaría bien. Durante 6 meses cuidé su corazón roto, mientras ella encontraba la fuerza para seguir adelante. Luego conoció a Celestino, y otra vez floreció el amor en sus ojos. Se casó por segunda vez, y yo otra vez pagué gran parte de la celebración. Esta vez fue más modesta, pero igual de hermosa. Pensé que finalmente mi hija había encontrado la felicidad que se merecía. Hace 3 años llegó Beatriz a nuestras vidas. Celestino había tenido una hija de su primer matrimonio,
y cuando él y Marina se casaron, automáticamente me convertí en su abuela política. Al principio Beatriz me trataba con respeto, incluso con cariño, pero poco a poco su actitud cambió. Comenzó a hacer comentarios sobre mi casa, diciendo que era demasiado grande para una persona sola, que sería mejor si Marina y Celestino vivieran conmigo para cuidarme mejor. Luego empezaron las insinuaciones sobre mi capacidad para manejar mis propios asuntos. «Abuela Ofelia, ¿ya tomaste tus pastillas? A veces las personas mayores olvidan cosas importantes», me decía con esa voz dulce que escondía veneno. Marina parecía encontrar divertidos estos comentarios. Se reía cuando Beatriz sugería que yo estaba perdiendo facultades mentales, que era normal a mi edad, que necesitaba más supervisión. Poco a poco, mi propia hija comenzó a tratarme como si fuera una carga. Llegaba a mi casa no para visitarme, sino para revisar que todo estuviera en orden. Checaba mi refrigerador como si yo fuera incapaz de hacer las compras correctamente. Revisaba mis medicinas como si fuera demasiado tonta para tomarlas bien. «Mamá, encontré estas pastillas vencidas en tu botiquín. ¿Ves? Por eso es importante que alguien te ayude con estas cosas», me decía con esa condescendencia que me partía el alma. La humillación más grande llegó hace 2 meses, cuando Marina sugirió que le diera una copia de mis tarjetas bancarias para emergencias. Dijo que como yo ya no salía mucho, sería más fácil si ella hacía las compras por mí, pagaba mis servicios, manejaba mis finanzas. Como la tonta que fui, accedí. Pensé que era una muestra de amor, que mi hija quería cuidarme. Le di una copia de mi tarjeta de débito y le enseñé mi contraseña bancaria, creyendo que solo la usaría en caso de verdadera necesidad. ¡Qué ingenua fui! Durante semanas noté que mi dinero disminuía más rápido de lo normal, pero Marina siempre tenía explicaciones lógicas, que había comprado mis medicinas, que había pagado servicios que yo había olvidado, que había hecho compras de despensa en mi nombre. «Mamá, ya no te preocupes por llevar las cuentas. Es muy confuso para ti. Yo me encargo de todo y te mantengo informada», me decía mientras yo asentía como una niña obediente. Pero esa noche, viendo mi cuenta completamente vacía, entendí la verdad más dolorosa de mi vida. Mi hija me había estado robando sistemáticamente, y lo que era peor, me había hecho creer que era por mi propio bien. Marina no solo me había quitado mi dinero, me había quitado mi dignidad, mi autonomía, mi valor como persona. Me había convertido en una anciana inútil que necesitaba supervisión constante. Mientras estaba ahí parada en mi propia sala, escuchando cómo mi familia me explicaba por qué era normal que me hubieran robado, sentí algo que no había experimentado jamás. Odio puro hacia mi propia hija. «¿Sabes qué, Marina?», dije finalmente, secándome las lágrimas y mirándola directo a los ojos. «Tienes razón». Ella sonrió, creyendo que había ganado otra vez. «¿En qué tengo razón, mamá?». «En que ya no necesito dinero a mi edad». Tomé mi bolso del sofá, saqué las llaves de mi auto y caminé hacia la puerta. Marina, Celestino y Beatriz me miraron confundidos. «¿A dónde vas, mamá?». Me detuve en el marco de la puerta y les dediqué la sonrisa más fría que pude reunir. «A arreglar unos asuntos pendientes. No me esperen despiertos». Salí de mi casa sin voltear atrás, sabiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. Lo que ellos no sabían era que había grabado toda esa conversación en mi teléfono y que tenía más sorpresas guardadas de las que podrían imaginar. Subí a mi auto con las manos todavía temblando, pero por primera vez en meses mi mente estaba completamente clara. Marina pensaba que me había vencido, que había logrado convencerme de que era una anciana senil, incapaz de manejar sus propios asuntos. Qué equivocada estaba. Manejé hasta el Hotel Palacio Real, el más elegante de la ciudad,
donde reservé la suite presidencial por una semana. El conserje me miró extrañado cuando pagué con mi tarjeta de crédito americana, la que Marina nunca supo que existía. ¿Algún problema con el pago?, le pregunté con una sonrisa. Ninguno, señora García. Su suite está lista. ¿Necesita ayuda con su equipaje? No traje equipaje. Lo compraré mañana. Subí a mi nueva habitación temporal y me senté frente al ventanal que daba vista a toda la ciudad. Por primera vez en años, me sentí libre. Libre de las miradas condescendientes. Libre de los comentarios crueles. Libre de fingir que no me daba cuenta de cómo me trataban. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la conversación que acababa de tener con Marina. Su voz sonaba tan fría, tan calculada, tan despiadada. Tú ya no tienes la capacidad mental para manejar finanzas complejas. Escuché otra vez. Cada palabra era una bofetada, pero ahora me servían para lo que venía. Lo que Marina nunca supo era que yo no era solo una obrera jubilada con una pensión modesta. Había secretos en mi vida que ni siquiera mi propia hija conocía, secretos que había guardado cuidadosamente durante décadas. Hace 15 años, cuando todavía trabajaba, en la fábrica mi hermana Amalia murió sin hijos y me heredó 3 propiedades en el centro histórico de la ciudad, casas coloniales que ahora valían una fortuna, pero que yo mantuve en secreto para protegerlas de cualquier emergencia económica. Cada mes, esas propiedades me generaban rentas que yo guardaba en una cuenta bancaria diferente. Una cuenta en un banco estadounidense que abrí cuando una de mis inquilinas, una americana, me ayudó con los trámites. Marina jamás supo de esa cuenta porque yo nunca se lo dije. También tenía una caja de seguridad en el Banco Central, donde guardaba joyas de mi madre, documentos importantes y efectivo de emergencia. Durante años, había sido mi plan de respaldo para cualquier crisis. Nunca imaginé que la crisis vendría de mi propia familia. Mientras veía las luces de la ciudad desde mi suite, tomé mi teléfono y llamé al licenciado Hilario Mendoza, el abogado que había manejado la herencia de mi hermana. Hilario tenía 70 años, era un hombre íntegro y había sido amigo de mi familia durante décadas. Ofelia, qué sorpresa escuchar de ti tan tarde. ¿Todo está bien? Hilario, necesito verte mañana temprano. Es urgente. Marina me ha estado robando y necesito proteger mis bienes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura de lo que me dices? Completamente segura. Tengo pruebas. Ven mañana a las 8 de la mañana. Vamos a revisar todo. Después llamé al banco donde tenía mi cuenta americana y solicité un estado de cuenta completo. Mi saldo era de $850,000, acumulados durante 15 años de rentas y ahorros cuidadosos. Una fortuna que Marina había despreciado sin saber que existía. También llamé a la empresa de seguridad que monitoreaba mis propiedades. Le pedí a Vicente, el gerente, que me enviara un reporte completo de todas mis propiedades, sus valores actuales y el estado de los contratos de renta. Señora García, sus 3 propiedades están completamente rentadas. El valor conjunto estimado actual es de $2.800.000 pesos. ¿Necesita algo específico? Quiero que mañana temprano me acompañes a hacer una evaluación completa. Voy a necesitar documentación actualizada de todo. Mientras esperaba la información que había solicitado, me di un baño en la enorme tina de mármol de mi suite. El agua caliente relajó mis músculos tensos, pero mi mente seguía trabajando a toda velocidad, planeando cada movimiento que haría en los próximos días. Marina creía que me había destruido, que me había quitado todo lo que tenía, pero la realidad era que apenas había tocado una pequeña fracción de mi patrimonio real. Los 240,000 pesos que me robó representaban menos del 10% de mi verdadera riqueza. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Era Marina.
Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Su voz sonaba fingidamente dulce, como si no hubiera pasado nada hace unas horas. Estoy bien, Marina, descansando. ¿Pero dónde? No estás en casa. Eso ya no es tu problema. Tú dijiste que ya no necesito dinero a mi edad, así que supongo que tampoco necesito reportarte mis movimientos. Escuché murmuros en el fondo. Probablemente estaba con Celestino y Beatriz, planeando su próximo movimiento. Mamá, no te pongas así. Sabes que todo lo que hacemos es por tu bien. Por supuesto, Marina. Todo por mi bien. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Esta sería la última noche que Marina me haría sentir como una víctima. Me desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había tenido en meses. Me bañé, me vestí con mi mejor traje azul marino, el que había comprado para la graduación de Marina, pero que rara vez usaba, y bajé a desayunar al restaurante del hotel. El mesero me trató con el respeto que merecía, como la mujer educada y elegante que había sido siempre, antes de que mi propia familia me convenciera de que era una anciana inútil. A las 8 en punto, estaba en el despacho de Hilario. Le mostré la grabación de la conversación con Marina, los estados de cuenta de mi banco que mostraban las transacciones no autorizadas, y le expliqué toda la situación. Hilario escuchó en silencio, tomando notas meticulosas. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Ofelia, lo que Marina ha hecho constituye fraude y abuso financiero de adulto mayor. Son delitos graves. ¿Estás preparada para proceder legalmente contra tu propia hija? La pregunta me dolió, pero mi respuesta fue inmediata. Ella dejó de ser mi hija en el momento que decidió robarme y humillarme. Procede con todo el peso de la ley. Muy bien. Vamos a presentar una denuncia penal por fraude. Vamos a solicitar el congelamiento de todas las cuentas donde pueda haber depositado tu dinero. Y vamos a pedir una orden de restricción para que no pueda acercarse a ti ni a tus propiedades. Mientras Hilario preparaba los documentos legales, yo me dirigí al Banco Central para revisar mi caja de seguridad. Saqué 50,000 pesos en efectivo, los documentos de mis propiedades y las joyas de mi madre, que no había visto en años. Mi siguiente parada fue la boutique más exclusiva de la ciudad, donde compré 3 trajes elegantes, zapatos de diseñador y una cartera italiana que costaba más de lo que Marina ganaba en un mes. Si iba a enfrentar a mi familia, lo haría vestida como la mujer próspera que realmente era. Por la tarde, Vicente me acompañó a revisar mis 3 propiedades. La primera era una casa colonial de 2 pisos que rentaba a una familia de profesionistas por 15,000 pesos mensuales. La segunda era un edificio de 4 departamentos que generaba 30,000 pesos mensuales. La tercera era una casona antigua que había convertido en oficinas, rentada por 40,000 pesos mensuales. Señora García, sus propiedades están en excelente estado y muy bien ubicadas. Si quisiera venderlas, podríamos conseguir fácilmente 3 millones de pesos por las 3. Pero yo no quería vender. Quería que Marina supiera exactamente lo que había perdido por su traición. El lunes por la mañana, Marina llamó a mi teléfono 17 veces consecutivas. No respondí ninguna. Estaba ocupada en el banco, transfiriendo el dinero de mis cuentas americanas a una nueva cuenta local que Marina jamás podría tocar. Señora García, el proceso de transferencia tomará 24 horas, me explicó la gerente del banco. Son 850,000 dólares americanos, una suma muy considerable. Lo sé perfectamente, y quiero que esta cuenta tenga doble verificación de seguridad. Nadie más que yo puede acceder a estos fondos. Cuando salí del banco, encontré a Marina parada junto a mi auto, con los ojos rojos y una expresión desesperada que no había visto desde su divorcio.
Mamá, por favor, necesitamos hablar. Estás actuando de manera muy extraña. La miré sin emoción alguna. Llevaba puesto uno de mis trajes nuevos, zapatos italianos y la cartera de diseñador. Se veía sorprendida por mi transformación. No tengo nada que hablar contigo, Marina. Mamá, sé que estás molesta por lo del dinero, pero puedo explicártelo todo. Era una inversión familiar. Íbamos a regresarte cada peso. ¿Una inversión? ¿Sin consultarme? ¿Robando mi dinero mientras me decías que era por mi propio bien? Marina intentó acercarse, pero yo mantuve mi distancia. No fue robo, mamá. Somos familia. Lo que es tuyo es nuestro, y lo que es nuestro es tuyo. La frialdad de sus palabras me confirmó que había tomado la decisión correcta. Qué curioso, Marina, porque lo que es mío se volvió tuyo, pero lo que es tuyo nunca se volvió mío. ¿De qué hablas? Hablo de que durante 30 años yo trabajé para darte todo, y en cuanto tuviste la oportunidad, me robaste sin ningún remordimiento. Marina cambió su táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Mamá, eres mi madre. Te amo. Todo lo que hago es para protegerte. A tu edad, es peligroso que manejes tanto dinero sola. ¿A mi edad? ¿Sabes qué edad tengo, Marina? 65 años. La misma edad que tenía tu abuela cuando tú la adorabas y respetabas. ¿En qué momento 65 años se convirtieron en incapacidad mental? Se quedó sin respuesta. Mamá, por favor, regresa a casa. Podemos arreglar esto. No voy a regresar a esa casa. Y tú ya no eres bienvenida en mi vida. Subí a mi auto y me alejé, dejándola parada en la banqueta. Por el espejo retrovisor la vi sacar su teléfono, probablemente llamando a Celestino para reportar que su plan se había desmoronado. Esa tarde recibí una llamada de Hilario. Ofelia, la denuncia penal ya fue presentada. La policía quiere verte mañana para tomar tu declaración formal. También conseguimos una orden judicial para congelar todas las cuentas bancarias de Marina hasta que se resuelva el caso. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que ella no puede tocar ningún dinero que tenga en bancos mexicanos. Si depositó tu dinero robado en alguna cuenta, quedará bloqueado hasta que se determine su origen legal. Por primera vez en días, sonreí genuinamente. El martes por la mañana llegué a la estación de policía acompañada por Hilario. El comandante Teodoro Vázquez, un hombre de unos 50 años con una presencia imponente, me recibió con respeto y profesionalismo. Señora García, lamento mucho lo que está viviendo. El abuso financiero contra adultos mayores es un delito que tomamos muy en serio. Durante 2 horas relaté toda la historia. Les mostré las grabaciones de audio, los estados de cuenta, las pruebas de las transacciones no autorizadas. El comandante Vázquez tomó notas detalladas y grabó mi declaración. Vamos a necesitar que Marina venga a declarar. También su esposo y su hijastra, si estuvieron involucrados. Estuvieron presentes durante toda la conversación donde me humillaron. Fueron cómplices silenciosos. Entiendo. Emitiremos las citaciones correspondientes. Cuando salí de la estación de policía me sentía liberada. Por primera vez en meses, alguien me había tratado como lo que era. Una víctima de abuso, no una anciana confundida. Esa noche, en mi suite del hotel, recibí una videollamada de Marina. Estaba llorando desconsoladamente. Mamá, por favor, cancela esa denuncia. Esto va a destruir mi reputación, mi trabajo, mi matrimonio. ¿Ahora te preocupa tu reputación? ¿Cuando me robaste no pensaste en la mía? Pero mamá, soy tu hija. ¿Cómo puedes hacerme esto? Yo no te estoy haciendo nada, Marina. Tú te lo hiciste a ti misma. El banco congeló todas mis cuentas. No puedo pagar la hipoteca de mi casa. No puedo pagar nada.
Qué terrible debe ser no tener acceso a tu propio dinero, ¿verdad? Ahora sabes cómo me sentí cuando descubrí que me habías robado. Por favor, mamá, te devuelvo todo el dinero, pero cancela la denuncia. ¿Con qué dinero me vas a pagar, Marina? ¿Con el dinero que me robaste y que ahora está congelado? Se quedó en silencio, sabiendo que no tenía respuesta. Mamá, Celestino va a perder su trabajo si esto sale en los periódicos. Beatriz no va a poder entrar a la universidad. Debieron pensar en esas consecuencias antes de humillarme y robarme. Pero somos familia. No, la interrumpí. Una familia no roba. Una familia no humilla. Una familia no trata a sus mayores como estorbos inútiles. Colgué la videollamada y bloqueé su número. El miércoles por la mañana, los periódicos locales publicaron la noticia. Mujer de 35 años arrestada por fraude contra su madre, de 65 años. La fotografía de Marina siendo escoltada por policías apareció en primera plana. Mi teléfono no paró de sonar. Primos lejanos, antiguos compañeros de trabajo, vecinos, todos llamando para expresar su apoyo y su indignación por lo que Marina había hecho. Ofelia, siempre pensé que Marina era una buena hija. ¡Qué decepción!, me dijo mi prima Antonia. Nunca pensé que llegaría tan lejos, comentó mi vecina doña Esperanza. Pero la llamada que más me impactó fue la de Ismael, el hijo de una compañera de trabajo que había muerto años atrás. Señora Ofelia, vi la noticia y quería decirle que admiro mucho su valentía. Mi madre siempre la respetó por ser una mujer trabajadora y honesta. Lo que está haciendo está bien. Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. El jueves, Hilario me llamó con noticias. Ofelia, Marina quiere negociar. Está dispuesta a devolver todo el dinero y a firmar un acuerdo donde reconoce su culpabilidad, a cambio de que retires los cargos penales. ¿Qué opinas tú? Legalmente, es una buena oferta. Recuperarías tu dinero sin tener que pasar por un juicio largo, pero la decisión es completamente tuya. Lo pensé durante horas. Marina había aprendido que sus acciones tenían consecuencias. Había perdido su reputación, su acceso al dinero y la confianza de toda la familia. Tal vez eso era suficiente castigo, pero algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Marina había mostrado su verdadero carácter y no creía que fuera a cambiar genuinamente. Hilario, acepto la negociación, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Quiero que Marina haga una disculpa pública, un video donde reconozca lo que hizo y pida perdón. Y ese video se quedará como evidencia permanente de su abuso. Es una condición muy específica. ¿Estás segura? Completamente segura. Si no acepta, seguimos con el juicio penal. Cuando Hilario le comunicó mi condición a Marina, ella aceptó inmediatamente. Estaba tan desesperada por evitar la cárcel que habría aceptado cualquier cosa. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Marina había mostrado quién era realmente, y había más sorpresas esperándola. El viernes por la mañana, Marina llegó al despacho de Hilario, acompañada de un abogado defensor, que se veía tan incómodo como ella. Llevaba ropa arrugada, ojeras profundas, y las manos le temblaban visiblemente. Yo llegué vestida impecablemente, con mi traje gris perla y mi nueva cartera italiana. El contraste entre las dos era devastador. Señora García, me saludó el abogado de Marina. Mi clienta está muy arrepentida de lo sucedido y quiere resolver esto de la mejor manera posible. Su clienta es mi hija, licenciado, y hasta hace una semana pensaba que era una anciana senil. Marina mantuvo la cabeza baja durante toda la reunión. Hilario puso los documentos sobre la mesa. Marina, aquí está el acuerdo. Devolverás los 240.000 pesos en su totalidad
reconocerás por escrito que cometiste fraude financiero y grabarás un video de disculpa pública. A cambio, tu madre retirará los cargos penales. Marina leyó el documento con lágrimas en los ojos. ¿Y si no acepto? Hilario fue directo. Enfrentas hasta 8 años de prisión por fraude agravado y abuso de adulto mayor. Necesito el dinero que está congelado en mis cuentas para pagarte, mamá. Ese dinero permanecerá congelado hasta que se resuelva este caso, le explicó Hilario. Tendrás que encontrar otra fuente para pagar la restitución. Marina se quebró completamente. ¿De dónde voy a sacar 240.000 pesos? Perdí mi trabajo cuando salió la noticia en los periódicos. Celestino también está en riesgo de perder el suyo. Tal vez debiste pensar en eso antes de robarme. Respondí, sin emoción. Mamá, por favor, ayúdame. Soy tu hija. Mi hija murió el día que decidió humillarme y robarme. Tú eres solo una extraña que cometió un delito contra mí. El abogado de Marina intervino. Señora García, mi clienta puede conseguir un préstamo familiar para hacer el pago. Necesitamos una semana. Tienen 3 días, dije firmemente. Y quiero el video de disculpa grabado hoy mismo. Marina firmó el acuerdo con manos temblorosas. Después nos dirigimos a un estudio de grabación profesional que Hilario había contratado. Marina se sentó frente a la cámara, con el maquillaje corrido y la voz quebrada. Me llamo Marina García Estrada. Soy hija de Ofelia García Morales. Vengo a reconocer públicamente que cometí fraude financiero contra mi madre. Durante semanas, robé dinero de sus cuentas bancarias sin su autorización. La humillé, la menosprecié y abusé de su confianza. Le dije que era muy vieja para manejar su propio dinero, cuando la realidad es que yo era lo suficientemente cruel para robárselo. Pido perdón público a mi madre y a toda mi familia por mis acciones imperdonables. Sus lágrimas eran reales, pero yo ya no sentía nada por ella. Cuando terminamos, Marina intentó acercarse a mí. Mamá, ahora que esto está resuelto, ¿podemos intentar arreglar nuestra relación? La miré con una frialdad que la hizo retroceder. Marina, tú y yo no tenemos ninguna relación que arreglar. Cumple con el pago en 3 días y mantente alejada de mí. Pero mamá, soy Ofelia para ti. Perdiste el derecho de llamarme mamá. Salí del estudio sin voltear atrás. Hilario me alcanzó en el estacionamiento. Ofelia, ¿estás segura de que no quieres intentar reconciliarte con ella? Hilario. Marina no cambió porque se arrepintió. Cambió porque la atraparon. Hay una diferencia enorme. Durante el fin de semana, me quedé en mi suite, reflexionando sobre todo lo que había pasado. 30 años de sacrificios, de amor incondicional, de entregarle mi vida entera a una hija que al final me había traicionado de la forma más cruel posible. Recordé las noches que me quedé despierta cuidándola cuando tenía fiebre, los días que trabajé enferma para no perder el sueldo que necesitaba para sus gastos escolares, las veces que comí frijoles para que ella pudiera comer carne. Todo ese amor, toda esa dedicación, se había estrellado contra la frialdad calculada de una mujer que me veía como un cajero automático. El lunes, Marina me depositó los 240.000 pesos. Hipotecó su casa para conseguir el dinero. Celestino tuvo que pedir prestado a sus hermanos. Beatriz vendió el auto que Lepa habían regalado para su cumpleaños. Pero yo ya no sentía satisfacción por eso. Sentía algo más profundo. Una tranquilidad extraña, como si hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Esa tarde tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Llamé a Vicente de la empresa de seguridad. Vicente, quiero poner en venta mis 3 propiedades. ¿Estás segura, señora García? Están generando muy buenas rentas.
completamente segura. Quiero venderlas lo antes posible. ¿Puedo preguntar por qué? Porque ya no tengo por qué quedarme en esta ciudad. También llamé a la inmobiliaria más prestigiosa para poner en venta mi casa familiar. Señora García, es una propiedad muy bien ubicada. Podemos conseguir un excelente precio. Perfecto. Mientras más rápido, mejor. Mi plan era simple: vender todo y mudarme a otra ciudad, lejos de Marina, lejos de los recuerdos dolorosos, lejos de una familia que me había traicionado. Tenía dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida en cualquier lugar que eligiera. Ya no tenía ataduras emocionales que me mantuvieran en un lugar donde mi propia hija me había humillado. Pero antes de irme, tenía una última jugada que hacer. Marina había cumplido con devolver el dinero, pero aún no había aprendido completamente la lección. Seguía pensando que era una víctima de las circunstancias, no una criminal que había abusado de su propia madre. Era hora de que entendiera las verdaderas consecuencias de sus acciones. Esa noche, publiqué el video de disculpa de Marina en todas las redes sociales: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, con un título que no dejaba lugar a dudas. Hija confiesa públicamente haber robado a su madre de 65 años. En menos de 24 horas, el video había sido visto por más de 50.000 personas. Los comentarios eran devastadores para Marina. ¡Qué hija tan desgraciada! Pobre señora. Trabajó toda su vida para criar a una ladrona. Marina García es una vergüenza para todas las familias mexicanas. Esta mujer no merece perdón. Marina, me llamó histérica a medianoche. ¿Por qué publicaste el video? Dijiste que era solo para el expediente legal. Mentí, respondí con calma absoluta, tal como tú me mentiste durante meses. Esto va a arruinar mi vida para siempre. Tu vida ya estaba arruinada desde el momento que decidiste robarme, Marina. Yo solo me aseguré de que todo el mundo lo supiera. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en semanas. La guerra apenas había comenzado. El video de Marina se volvió viral en menos de una semana. Los comentarios llegaron a los miles y cada uno era más devastador que el anterior. Grupos de Facebook dedicados a denunciar el maltrato a adultos mayores compartieron el video. Programas de televisión matutina lo discutieron y hasta influencers lo usaron como ejemplo de lo que nunca se debe hacer a los padres. Marina intentó defenderse creando su propia cuenta de redes sociales, tratando de explicar su versión de los hechos. Grabó varios videos donde se presentaba como una hija preocupada que solo quería proteger a su madre anciana. Mi madre está siendo manipulada por abogados que quieren lucrar con esta situación familiar, decía en su primer video. Yo solo trataba de ayudarla a administrar mejor su dinero, porque a su edad es normal que se confundan. Pero sus intentos de justificación solo empeoraron las cosas. Los comentarios en sus videos eran brutales. ¿Ayudarla robándole? ¿Esa es tu definición de ayuda? Marina, tu propia confesión está grabada. No puedes cambiar la historia ahora. Ladrona mentirosa. Primero robas a tu madre y ahora quieres hacerte la víctima. Qué patético intentar justificar el robo como ayuda familiar. Cada vez que Marina subía un video defendiéndose, más gente la atacaba. Su estrategia de hacerse la víctima se había vuelto completamente contra ella. Mientras tanto, yo disfrutaba mi nueva vida desde mi suite en el hotel. Había vendido 2 de mis 3 propiedades en tiempo récord y los compradores habían pagado en efectivo. Mi cuenta bancaria ahora tenía más de 4 millones de pesos. Una fortuna que Marina jamás había imaginado que yo poseía. Una mañana, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, se me acercó una mujer elegante de unos 40 años. ¿Usted es Ofelia García? Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Amalia Herrera, productora del programa Casos de Familia en televisión.
Nacional, nos gustaría invitarla a contar su historia. Mi historia. El caso de abuso financiero por parte de su hija se ha vuelto muy conocido. Creemos que su testimonio podría ayudar a otras personas que están viviendo situaciones similares. La propuesta me intrigó. Aparecer en televisión nacional significaría que millones de personas conocerían la historia completa de la traición de Marina. ¿Qué incluiría esa participación? Una entrevista de 1 hora donde usted cuenta toda la historia. También podríamos incluir testimonios de expertos en abuso de adultos mayores. Y si acepta, podríamos invitar a su hija para que dé su versión. La idea de confrontar a Marina en televisión nacional me emocionó. Acepto, pero con una condición. Quiero ver las preguntas antes de la grabación. Por supuesto, le enviaremos el cuestionario completo. Esa tarde llamé a Hilario para consultarle sobre la aparición televisiva. Ofelia, legalmente no hay ningún problema. El caso ya está cerrado y tú tienes derecho a contar tu historia públicamente. ¿Crees que Marina acepte participar? Después del desastre de sus videos en redes sociales, dudo que quiera más exposición mediática. Pero si acepta, será porque cree que puede redimirse públicamente. Perfecto. Quiero que Marina tenga la oportunidad de humillarse una vez más, pero esta vez frente a millones de personas. La productora me contactó 2 días después con noticias emocionantes. Señora García, Marina aceptó participar en el programa. Dice que quiere limpiar su nombre y explicar su verdadera motivación. ¡Excelente! ¿Cuándo graban? El próximo lunes. Y tengo que decirle que el interés mediático es enorme. Este va a ser uno de los episodios más vistos del año. Durante mis tiempos, el fin de semana me preparé meticulosamente para la entrevista. Compré un traje azul elegante que me hacía ver distinguida y poderosa. Ensayé mis respuestas frente al espejo, practicando el tono de voz correcto para cada momento. Dolor cuando hablara de la traición, firmeza cuando describiera las humillaciones y frialdad absoluta cuando hablara de Marina. El lunes llegué a los estudios de televisión 1 hora antes de la grabación. El equipo de producción me trató con respeto y profesionalismo. Me llevaron a maquillaje, donde un artista me hizo ver 10 años más joven. Señora García, se ve espectacular, me dijo la maquillista. Va a quedar hermosa en cámara. Mientras esperaba en el camerino, la productora me informó que Marina había llegado, pero que se veía muy nerviosa y había pedido hablar conmigo antes de la grabación. Dígale que no tengo nada que hablar con ella. Nos veremos en el set. Media hora después, entramos al estudio. El escenario tenía 2 sillones elegantes separados por una mesa de cristal. Marina ya estaba sentada en uno de ellos, vestida con un traje negro que la hacía ver como si fuera a un funeral. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Yo mantuve una expresión neutral y me senté en el sillón opuesto sin siquiera mirarla. El conductor del programa, un hombre de unos 50 años con experiencia en casos familiares difíciles, comenzó la grabación con una introducción dramática. Buenas tardes, televidentes. Hoy tenemos un caso que ha conmocionado a todo el país. Una madre de 65 años que descubrió que su propia hija le había robado los ahorros de toda su vida. Aquí tenemos a las protagonistas de esta historia. Ofelia García, la madre, y Marina García, la hija. Señora Ofelia, cuéntenos cómo descubrió que su hija le estaba robando. Narré toda la historia con una precisión que sorprendió hasta a mí misma. Describí cada humillación, cada comentario cruel, cada mentira que Marina me había dicho. Hablé de los 30 años que trabajé para darle todo y de cómo ella me había pagado robándome y tratándome como una anciana senil. El conductor hizo las preguntas perfectas y yo respondí con una combinación de dolor genuino y dignidad inquebrantable que tenía el público del estudio
completamente cautivado. Cuando llegó el turno de Marina, empezó con la misma estrategia que había usado en sus videos. «Conductor, yo nunca quise lastimar a mi madre. Todo lo que hice fue por amor y preocupación. Ella a veces se confunde con los números, y yo solo quería protegerla». «Marina», la interrumpí con voz fría, «aquí tienes la oportunidad de decir la verdad frente a millones de personas. ¿Vas a seguir mintiendo?» «No estoy mintiendo, mamá». «No me llames mamá. Perdiste ese derecho cuando decidiste robarme». El conductor aprovechó la tensión. «Marina, usted grabó un video confesando el fraude. ¿Esa confesión era mentira?» Marina se quedó sin palabras por unos segundos que parecieron eternos. Esa confesión me fue forzada por los abogados. ¿Los abogados te forzaron a robar mi dinero también?, pregunté con sarcasmo. El público del estudio murmuró su desaprobación hacia Marina. «Señora Ofelia», continuó el conductor, «¿qué sintió cuando descubrió que su propia hija le había robado?» Sentí que 30 años de mi vida habían sido una mentira, que había criado a una extraña capaz de traicionarme de la forma más cruel. Marina comenzó a llorar descontroladamente. «Mamá, por favor, perdóname. Sé que me equivoqué, pero sigues siendo mi madre». La miré directamente a los ojos, por primera vez en semanas. «Marina, una madre puede perdonar muchas cosas. Puede perdonar rebeldía, errores, hasta decepciones, pero no puede perdonar la traición calculada. Tú no cometiste un error. Planeaste robarme durante semanas». El impacto de mis palabras fue devastador. Marina se quebró completamente en vivo, y yo mantuve una compostura que dejó claro quién tenía la razón en esta historia. El programa se transmitió un jueves por la noche y se convirtió en el episodio más visto de la temporada. 12 millones de personas presenciaron el colapso emocional de Marina en vivo, y la reacción del público fue unánime. Apoyo total hacia mí y rechazo absoluto hacia ella. Durante la transmisión, las redes sociales se inundaron de comentarios defendiéndome. ¡Qué dignidad la de doña Ofelia! Una mujer ejemplar traicionada por su propia hija. Marina es una vergüenza. Llorar en televisión no borra el daño que hizo. Respeto total para la señora García. Ojalá todas las madres tuvieran su valentía. Marina García debería dar pena ajena a todo México. Al día siguiente, el video del programa ya tenía 3 millones de reproducciones en YouTube. Marina se había convertido oficialmente en la villana más odiada del país. Pero lo que yo no esperaba era que el programa trajera consecuencias inesperadas. El viernes por la mañana recibí una llamada de una mujer que se identificó como licenciada, Patricia Morales, especialista en recursos humanos de una empresa internacional. «Señora García, vimos su participación en el programa de televisión. Queríamos informarle que Marina García trabajaba en nuestra empresa como gerente de finanzas. Después de lo que vimos anoche, hemos decidido terminar su contrato laboral de manera inmediata. ¿Por qué me llaman a mí para informarme esto? Porque consideramos que una persona capaz de robar a su propia madre no puede ser confiable para manejar las finanzas de nuestra empresa. Además, el escándalo mediático está afectando nuestra reputación corporativa». Marina había perdido su trabajo. Durante el día recibí 5 llamadas similares. El banco donde Celestino trabajaba como ejecutivo de cuentas también lo había despedido. La universidad privada donde Beatriz estudiaba comunicación le había retirado su beca de excelencia académica. «No podemos mantener estudiantes asociados con escándalos de abuso familiar», le explicaron a Beatriz. En menos de 24 horas, mi aparición en televisión había destruido económicamente a toda la familia de Marina. Esa tarde, Marina apareció en mi hotel acompañada de Celestino y Beatriz. Los 3 se veían demacrados, desesperados. El conserje me llamó a mi habitación.
Señora García, hay unas personas que insisten en verla. Dicen ser su familia. Dígales que bajen al lobby. Iré en 5 minutos. Me tomé mi tiempo para arreglarme. Me puse mi traje más elegante, mis zapatos más caros, y bajé al lobby con la seguridad de una reina. Los encontré sentados en los sillones de la recepción, luciendo completamente fuera de lugar en ese ambiente de lujo. Marina tenía los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué quieren?, pregunté sin sentarme. Mamá. Marina se levantó temblorosa. Por favor, tienes que ayudarnos. Perdimos todo por culpa del programa. ¿Por culpa del programa? Marina, perdieron todo por culpa de tus acciones. El programa solo las mostró públicamente. Celestino se acercó con actitud suplicante. Ofelia, sé que Marina se equivocó, pero somos familia. No puedes dejarnos en la ruina. ¿Familia? ¿Cuándo me humillaron en mi propia casa también pensaron en la familia? Beatriz, que hasta entonces había permanecido callada, explotó. Esto es injusto. Yo no hice nada y perdí mi beca universitaria. La miré con la misma frialdad que había perfeccionado para Marina. Beatriz, tú estuviste presente cuando tu madrastra me robó. Te reíste cuando me dijeron que ya no necesitaba dinero a mi edad. Tu silencio te hizo cómplice. Pero era solo una broma familiar. ¿Robar 240.000 pesos es una broma familiar? Marina se arrodilló frente a mí en medio del lobby del hotel. Varios huéspedes se detuvieron a mirar la escena. Mamá, por favor, perdóname. Te devuelvo el dinero. Hice la disculpa. Pública, ¿qué más quieres? Levántate, Marina. Estás haciendo un espectáculo. No me levanto hasta que me perdones. Entonces te vas a quedar ahí toda la vida. Los murmullos de los otros huéspedes se intensificaron. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Marina no se daba cuenta de que estaba creando otro escándalo viral. El gerente del hotel se acercó discretamente. Señora García, ¿necesita que llamemos a seguridad? No es necesario. Estas personas ya se van. Marina siguió arrodillada, sollozando dramáticamente. Mamá, somos lo único que tenemos en el mundo. Si tú no nos ayudas, no tenemos a nadie más. Debieron pensar en eso antes de traicionarme. Celestino intentó otra táctica. Ofelia, Marina está enferma de los nervios. No ha dormido. No ha comido. Está destruida. ¿Y qué hay de mi salud mental? ¿Consideraron cómo me afectaría descubrir que mi propia hija me estaba robando? Pero tú eres más fuerte, intervino Beatriz. Tú puedes superar esto. ¿Más fuerte? ¿O es que a los 65 años mis sentimientos ya no importan? Marina finalmente se levantó, con las rodillas manchadas y la dignidad completamente perdida. Mamá, si no nos ayudas vamos a perder la casa. Celestino y yo vamos a tener que divorciarnos. Beatriz va a tener que dejar los estudios. Todas esas son consecuencias de tus decisiones, Marina. No son mi responsabilidad. ¿Entonces vas a abandonarnos completamente? Ustedes me abandonaron. Primero cuando decidieron robarme y humillarme. Celestino hizo un último intento desesperado. Ofelia, te prometo que Marina ha aprendido la lección. Nunca más va a cometer un error así. Celestino, Marina no cometió un error, cometió un delito. Hay una diferencia fundamental que ustedes se niegan a entender. Marina se acercó una última vez. Mamá, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? La miré directamente a los ojos y dije las palabras que había estado esperando pronunciar durante semanas. Marina, para que yo te perdone, tendrías que convertirte en una persona diferente. Tendrías que desarrollar empatía, remordimiento genuino y respeto por los demás. Pero tú solo sientes lástima por ti misma.
Solo te preocupas por las consecuencias que estás viviendo, no por el daño que me causaste. Sí siento remordimiento. No, Marina. Sientes miedo. Miedo de las consecuencias. Eso no es lo mismo que remordimiento. Me dirigí hacia el elevador, pero me detuve para darles un último mensaje. Ustedes tres van a tener que reconstruir sus vidas desde cero. Así como yo, estoy reconstruyendo la mía. La diferencia es que yo lo estoy haciendo como víctima de un delito, y ustedes lo están haciendo como consecuencia de sus propias decisiones. Subí a mi suite, y desde la ventana los vi salir del hotel. Marina caminaba encorvada, como si el peso de sus acciones finalmente la estuviera aplastando. Esa noche varios videos de la escena del lobby ya circulaban en redes sociales. Los comentarios eran devastadores para Marina. Qué patético arrodillarse después de robar a tu propia madre. Marina García no tiene límites para la manipulación. Primero la roba, luego hace teatro en un hotel de lujo. Esta mujer es un caso perdido, pero lo que más me satisfizo fue leer comentarios de apoyo hacia mí. Doña Ofelia tiene una dignidad inquebrantable. ¡Qué mujer tan valiente! No se dejó manipular por las lágrimas falsas. Respeto total para la señora García. Una verdadera dama. Por primera vez en meses, me sentí completamente libre. Había cortado definitivamente los lazos con una familia que me había traicionado. Y todo el país estaba de mi lado. La guerra había terminado, y yo había ganado completamente. Pero aún tenía una sorpresa final reservada para Marina. 2 semanas después del drama en el lobby del hotel, Marina hizo algo que jamás imaginé que haría. Creó un canal de YouTube llamado La Verdad de Marina, donde comenzó a subir videos diarios defendiéndose y atacándome. Su primer video se titulaba Mi madre me odia, la historia completa que no conocen. En ese video, Marina se presentaba como una hija amorosa que había sido malinterpretada. Decía que yo era una mujer vengativa que había exagerado todo para ganar atención mediática. Afirmaba que el dinero que tomó era una administración familiar normal, que cualquier hija responsable haría por su madre anciana. Mi madre se está aprovechando de la compasión del público para destruir mi vida, decía con lágrimas en los ojos. Ella sabe que no soy mala persona, pero eligió vengarse de mí por una simple discusión familiar. El video tuvo 50.000 visualizaciones en el primer día, y los comentarios se dividieron entre quienes la apoyaban y quienes la seguían criticando. Marina interpretó esas 50.000 visualizaciones como una señal de que podía limpiar su imagen, así que comenzó a subir contenido diariamente. Videos donde contaba su versión de nuestra relación, donde me pintaba como una madre controladora y manipuladora. En uno de sus videos más impactantes, titulado Los secretos oscuros de mi madre, Marina reveló información personal que jamás debió hacer pública. Mi madre tiene propiedades millonarias que nunca me dijo, confesó frente a la cámara. Mientras me hacía sentir culpable por tomar dinero de su cuenta, ella tenía millones escondidos en otros bancos. Esto no es sobre 240.000 pesos. Esto es sobre una herencia millonaria que no quiere compartir conmigo. Ese video me enfureció más que cualquier otra cosa que Marina hubiera hecho. No solo estaba mintiendo sobre mis motivos, sino que estaba revelando información financiera privada que podía ponerme en peligro. Además, estaba tergiversando completamente la situación. Mis propiedades no eran herencia suya, eran el resultado de mis propios sacrificios y trabajo. Pero lo que más me molestó fue que estaba generando simpatía entre algunos espectadores que comenzaron a verla como una hija desheredada injustamente. Los comentarios en ese video mostraron un cambio preocupante. Si tu madre tiene tanto dinero, ¿por qué te acusa por tan poco?
Algo raro hay aquí. Una madre millonaria acusando a su hija por unos miles. Marina, creo que tu madre te está manipulando. ¿Por qué una mujer rica haría tanto escándalo por esa cantidad? Marina había encontrado una narrativa que funcionaba. Pintarme como la villana rica que destruía a su hija pobre por mezquindad. En sus siguientes videos, Marina profundizó en esta estrategia. Mostró fotos de mi suite en el hotel de lujo. Habló de mis trajes caros. Mencionó mis propiedades. Todo para crear la imagen de una mujer millonaria que había arruinado a su familia por avaricia. «Miren dónde vive mi madre ahora», decía, mostrando fotos del hotel. «Suite presidencial, $500 por noche. Mientras tanto, Celestino y yo estamos viviendo en un departamento de una habitación porque perdimos nuestra casa». Los videos de Marina comenzaron a volverse virales, por razones diferentes. Ya no era la villana unánime, sino una figura controvertida que generaba debate. Algunos influencers famosos comenzaron a comentar el caso, y no todos me apoyaban. «No justifico el robo», decía una youtuber famosa. «Pero hay algo que no cuadra en esta historia. ¿Por qué una mujer millonaria destruiría a su familia por una cantidad relativamente pequeña?». Otro influencer agregó: «Marina hizo mal, pero la respuesta de su madre parece desproporcionada. Hay familias que resuelven estos problemas en Milton privado». Marina aprovechó estos comentarios para victimizarse aún más. «Ven cómo hasta las personas objetivas se dan cuenta de que mi madre está exagerando», decía en sus videos. «Yo acepté mi error, pedí perdón, devolví el dinero, pero ella sigue destruyendo mi vida porque puede hacerlo». Su canal llegó a tener 200.000 suscriptores en un mes. Marina había encontrado una audiencia que simpatizaba con su versión de los hechos. Pero lo que Marina no sabía era que yo había estado documentando meticulosamente todo su comportamiento en línea. Cada video, cada mentira, cada manipulación de la verdad. Y tenía un plan para terminar con su campaña de desinformación de una vez por todas. Un lunes por la mañana, publiqué mi propio video en YouTube. Lo titulé «La verdad completa sobre Marina García. Evidencias que ella no quiere que vean». En ese video de 1 hora, presenté evidencias que Marina nunca había imaginado que yo tenía. Primero, mostré capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, donde Marina se burlaba de mí con sus amigas meses antes del robo. Mensajes donde decía cosas como: «Mi mamá ya está muy vieja, es hora de que tome control de sus finanzas», y «Los viejos no saben manejar dinero en la era digital». Segundo, reproduje grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde Marina le decía a Celestino: «Mi mamá tiene más dinero del que necesita. No se va a dar cuenta si tomo un poco cada mes». Tercero, mostré documentos bancarios que probaban que Marina había estado planeando el robo durante más de 3 meses, haciendo transferencias pequeñas para probar mi sistema de seguridad bancaria antes del robo masivo. Cuarto, presenté testimonios en video de 3 vecinos que confirmaban que Marina había estado diciendo en el vecindario que yo estaba perdiendo facultades mentales y que ella tendría que hacerse cargo de todo, pronto. Pero la evidencia más devastadora fue un video que Marina no sabía que existía. Durante una de sus visitas a mi casa, 2 semanas antes del robo, mi sistema de seguridad había grabado una conversación entre Marina y Celestino en mi cocina. En esa grabación, Marina decía claramente: «Mi mamá confía tanto en mí que me dio acceso a sus cuentas. Es como si quisiera que tomara su dinero. Además, ¿qué va a hacer? ¿Demandar a su propia hija? Los viejos son demasiado sentimentales para eso». Celestino respondía: «¿Y si se da cuenta? Le diré que es por su propio bien, que está confundida por la edad.
¿Quién le va a creer a una vieja de 65 años sobre su propia hija? Esa conversación destruyó completamente la narrativa de Marina. Mi video alcanzó 500.000 visualizaciones en las primeras 6 horas. Los comentarios fueron unánimes. Marina es una sociópata. Planeó todo desde el principio. ¡Qué calculadora y cruel! No tiene perdón. Doña Ofelia tenía razón desde el principio. Marina es peligrosa. Esta mujer no solo robó dinero, robó la confianza de su propia madre. En menos de 24 horas, el canal de Marina perdió 150.000 suscriptores. Los influencers que la habían defendido publicaron videos de disculpa hacia mí. Marina intentó responder con un video desesperado, donde afirmaba que las evidencias eran falsas, que yo las había manipulado, que era una conspiración para destruirla. Pero ya era demasiado tarde. Su credibilidad estaba completamente destruida. El video donde presenté las evidencias se volvió tendencia nacional. Programas de televisión, periódicos y medios digitales cubrieron la historia como el caso de manipulación familiar más documentado de los últimos años. Marina había intentado ganar la guerra mediática, pero no sabía que yo tenía munición suficiente para aniquilarla completamente. Su última jugada había sido su peor error. 3 meses después de mi video con las evidencias, Marina desapareció completamente de las redes sociales. Su canal de YouTube fue cerrado, sus perfiles de Facebook e Instagram fueron eliminados y dejó de intentar defenderse públicamente. Por primera vez en meses, yo tenía paz completa. Había vendido todas mis propiedades en la ciudad y estaba preparando mi mudanza a San Miguel de Allende, un pueblo colonial hermoso, donde podría empezar una nueva vida, lejos de todos los recuerdos dolorosos. Una tarde, mientras empacaba mis últimas pertenencias en el hotel, recibí una visita inesperada. Era Hilario, mi abogado, con una expresión extraña en el rostro. «Ofelia, tengo noticias sobre Marina». «¿Qué tipo de noticias?» «Se mudó a Guadalajara. Consiguió trabajo como auxiliar contable en una empresa pequeña. Está viviendo muy modestamente, en un departamento sencillo». «¿Y por qué me cuentas?» «Esto, porque también está asistiendo a terapia psicológica 2 veces por semana. Y ha estado preguntando si puede escribirte una carta. La propuesta me sorprendió». «¿Una carta? ¿Para qué?» «Dice que no quiere pedirte perdón ni reconciliación. Solo quiere explicarte algunas cosas que entendió sobre sí misma en terapia». «No me interesa, Hilario». «Ofelia, no te estoy pidiendo que la perdones. Solo te informo que existe la posibilidad de cerrar este capítulo de una manera más definitiva». Pensé en su propuesta durante varios días. Finalmente decidí que una carta no me haría daño. Si no me gustaba lo que decía, simplemente la tiraría a la basura. Dile que puede escribir la carta, pero que sea la única y la última. Una semana después, Hilario me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en la letra de Marina, que conocía desde que era niña. La carta decía: «Ofelia, no te llamo mamá porque perdí ese derecho. Quiero contarte lo que he descubierto sobre mí misma en estos meses de terapia. Tengo un trastorno de personalidad que me hace incapaz de sentir empatía real hacia otras personas. Siempre he visto a las demás personas, incluyéndote a ti, como herramientas para conseguir lo que quiero. Durante 30 años, tú fuiste mi herramienta de seguridad económica y emocional. Cuando sentí que ya no necesitaba esa herramienta, la destruí sin ningún remordimiento real. Mi psicóloga me explica que esto no es una excusa, sino una explicación. Entender por qué soy así no borra el daño que te hice. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo para que sepas que finalmente entiendo quién soy. Una persona dañada, que dañó a la única persona que me amó incondicionalmente.
Tú te mereces una vida sin mí. Yo me merezco vivir con las consecuencias de mis decisiones. No voy a volver a buscarte jamás. Pero quería que supieras que, aunque no puedo sentir amor como las personas normales, sí puedo reconocer el valor de lo que perdí. Perdí a la mejor persona que conocí en mi vida, y fue por mi propia crueldad. Espero que seas muy feliz en tu nueva vida. Te lo mereces más que nadie. Marina. La carta me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré de alivio. Por primera vez, Marina había sido completamente honesta conmigo. No había manipulación, no había súplicas, no había promesas falsas, solo la verdad cruda de quién era realmente. Y esa verdad me liberó completamente. Entendí que no había nada que yo pudiera haber hecho diferente. Marina era así desde siempre. Yo simplemente no lo había visto porque el amor maternal me había cegado. Al día siguiente me mudé a San Miguel de Allende como había planeado. Compré una casa colonial pequeña pero hermosa, con un patio lleno, de bugambilias y una vista perfecta de la parroquia. Me inscribí en clases de pintura, de yoga y de literatura. Hice amigas genuinas que me aprecian por quien soy, no por ser la madre de alguien. Aquí soy simplemente Ofelia García, una mujer de 66 años que vive cómodamente de sus inversiones y disfruta cada día de su libertad. Por las tardes, camino por las calles empedradas, tomo café en la plaza principal y leo libros que durante 30 años no tuve tiempo de leer porque estaba demasiado ocupada siendo madre. Hace 6 meses recibí una postal de Guadalajara. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Decía simplemente: «Estoy bien. Espero que tú también». Por primera vez en casi un año, tomé papel y pluma y le escribí una respuesta. «Marina, yo también estoy bien. Me alegra saber que estás construyendo una vida nueva. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir sin rencor. El perdón no significa que olvidaré lo que pasó, ni que volveremos a ser madre e hija. Significa que acepto que ambas somos personas imperfectas, que cometimos errores en nuestra relación. Tú, al traicionarme. Yo, al no poner límites más claros desde el principio. Espero que sigas trabajando en ser una mejor persona, no para mí, sino para ti. Cuídate, Marina. Ofelia». Envié la carta y sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. El perdón me liberó completamente, pero no cambió mi decisión de mantener mi nueva vida separada de ella. Aprendí que se puede perdonar y aún así elegir la distancia, que el amor maternal puede transformarse en algo más sabio. El deseo de que la otra persona sea feliz, pero desde lejos. Marina y yo encontramos nuestra paz en caminos separados, y eso está bien. No me arrepiento de haberla criado con amor durante 30 años. Pero tampoco me arrepiento de haberme alejado cuando ese amor se volvió autodestructivo. Ahora, cada mañana que me despierto en mi casa de San Miguel, me siento agradecida por haber encontrado el valor de protegerme a mí misma. Esta es mi nueva vida, tranquila, digna y completamente mía. Y es perfecta.